Respecto a la minería metálica en fuentes de agua, la CONAIE ha decidido solicitar una consulta popular a nivel nacional. Marlon Santi, coordinador de Pachacutic, así lo anunció. El tema de la consulta en Azuay va, porque así lo ha decidido el pueblo azuayo. No es solo para el pueblo de Azuay, es para todo el Ecuador una propuesta alternativa frente a una propuesta de exterminio. No hay pueblos que se hayan desarrollado. Las empresas transnacionales como la EXA, Ecuacorrientes, bajo contubernio con los ministros del Estado, han ampliado y han intensificado últimamente, después de la firma con el Fondo Monetario Internacional, la Carta de Intención, han intensificado para ampliar la actividad de la minería a gran escala. Hay efectos graves, ambientales, sociales, económicos y culturales, que no va a beneficiar en absoluto a los pueblos que están habitando allí, que no va a beneficiar en absoluto al Estado ecuatoriano. Este es un tema nacional, no es un tema de parroquias rurales. Este es un asunto muy importante porque se presenta la alternativa económica de un Ecuador mejor, pero también de un Ecuador afectado en su aspecto ambiental. Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, ha solicitado la réplica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, doctor Pinargote. Mire, yo creo que es muy importante señalar el hecho de que el Estado ecuatoriano, es decir, los 16 millones de ecuatorianos, somos los dueños de los recursos que existen en el subsuelo del país. El artículo 261 de la Constitución claramente establece quién tiene la potestad precisamente exclusiva sobre los recursos naturales, incluyendo los recursos energéticos y minerales. Por lo tanto, el señor Santi se equivoca del medio a la mitad cuando dice que se va a hacer una consulta popular en el Azuay. Esto no puede darse. Las consultas populares no pueden ser locales, no pueden ser parroquiales, como usted mencionaba. La Corte Constitucional tuvo ya un pronunciamiento respecto a una solicitud en este sentido y la rechazó por temas de forma. A nivel nacional, no a nivel local. Mire, el tema nacional es un asunto que tiene que analizarse porque precisamente el Estado ecuatoriano está haciendo un importante trabajo en lo que tiene que ver con potenciar las inversiones. Miren ustedes, ecuatorianos, cuál es el potencial minero que tiene el Ecuador. Son más de 200.000 millones de dólares en 7 proyectos emblemáticos que existen en el Ecuador. El país es un Estado que necesita, es un país y un Estado que necesita generar seguridad jurídica. ¿Pero en cuántos años? Hay estimaciones de que esta explotación minera sostenible y sustentable se puede dar en 30 o 40 años. Por lo tanto, ¿cuál es la propuesta que hacemos desde el sector productivo nacional? ¿Cuántos millones de dólares por año? Hay que dividir esas cifras y también hay que calcular un tema que es muy importante, el precio que diariamente fluctúa de los minerales. Los minerales, al ser bienes necesarios, al ser bienes escasos, obviamente tienen una tendencia a aumentar este precio. Pero ¿cuál es el mensaje fundamental que la ciudadanía tiene que llevarse? La minería responsable es un buen negocio. La dicotomía no está entre minerales o agua, minerales o recursos naturales. La dicotomía está entre hacer una minería responsable, técnica, que tiene estudios ambientales, que está vigilada por el Estado, o tener ese caos que tuvimos en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Por lo tanto, no tenemos que equivocarnos. Se pone el ejemplo de Buenos Aires, pero eso es otra cosa. En Buenos Aires lo que se ve es el espectáculo deprimente de una montaña explotada sin las debidas precauciones técnicas. Pero el problema que hay en la explotación minera en fuentes de agua es que se repara el daño emergente, se reforesta, se deja la montaña igual a como estaba antes y cuesta una fortuna, pero la contaminación del agua es irreversible y el agua contamina el ambiente de las provincias de la costa. El problema no es de los indígenas desplazados en la montaña, que son un puñado de indígenas. Mire, el tema es del siguiente. En Buenos Aires había una concesión minera legal, es decir, concedida por el Estado, otorgada por el Estado y fue invadida. Esto se puede dar en otros lugares del país. Por lo tanto, nosotros pedimos a las autoridades que hagan velar ese artículo 82 de la Constitución, el derecho a la seguridad jurídica.
Por otro lado, Alfredo, el tema de las fuentes de agua y el tema de las zonas sensibles está dilucidado tranquilamente y perfectamente en la Constitución, pero además también esto se refuerza con una consulta popular que se hizo en mayo del año 2018. En esta consulta popular se estableció claramente que no pueden llevarse a cabo actividades mineras metálicas en zonas sensibles, en zonas urbanas, en áreas protegidas. Por lo tanto, la Autoridad Nacional es quien debe velar fuente de agua. Decía zonas intangibles. Pero son zonas protegidas. Son zonas protegidas, perdóneme, los humedales son zonas protegidas. Entonces ahí no va a existir, y ecuatorianos, por favor, no nos dejemos de engañar, no va a existir actividades mineras en humedales y en zonas protegidas, porque está prohibido expresamente por la Constitución del Ecuador. Pero hay un informe de Contraloría que señala que en la cordillera del Cóndor sí va a haber los proyectos de explotación minera en zonas de fuentes de agua, en zonas protegidas. Ese es el problema. ¿Qué es lo que ocurre en el Ecuador? Las zonas en las cuales está la minería se encuentran precisamente en la zona austral, en la zona sur del país, este gráfico lo señala claramente, y también están en el área, en la olla interandina, ¿no es cierto?, al norte. Lo que hay que hacer precisamente es otorgar concesiones como las que están en este momento, que son concesiones legales, son concesiones legítimas que están bajo vigilancia de las autoridades. Alfredo, es muy importante que la ciudadanía conozca que antes de que una empresa tenga los permisos necesarios para poder entrar a operar, requiere autorización de la CENAGUA, del Ministerio de Ambiente, requiere autorización del Ministerio de Agricultura y de otras autoridades públicas que precisamente están velando por el interés de todos los ecuatorianos. Pero esa no ha sido la experiencia del país. O sea, esas entidades lamentablemente no han velado por el interés del país, sino por el interés de las compañías. Alfredo, el interés del país se da precisamente en que exista una explotación racional, razonable y técnica. Nosotros nos mantenemos en nuestra posición de que la minería responsable es positiva para el país. La minería responsable y la legalidad es un buen negocio para el país, y las autoridades nacionales y la ciudadanía en general estamos obligados a verificar que esto ocurra. Caso contrario, puede venirse un caos en el país. Por eso nosotros hacemos un llamado a la Corte Constitucional, que es la entidad que se pronuncie en el fondo y establezca claramente que estas cuestiones de recursos naturales no pueden estar sometidos, primero, a consultas populares locales, y en segundo lugar, el interés nacional prima. Bueno, pero eso ya se ha definido, no pueden ser consultas locales, pero lo que se pide ahora es una consulta nacional. Entonces, ¿usted no se opone a la consulta nacional? Eso no dijo Marlon Santi. Marlon Santi dijo que la consulta popular en el Azuay va porque va, cuando ya fue rechazada pero ahora será a nivel nacional. Es que hubo reuniones en Cuenca la semana pasada, aquí también estuvo el gobernador de Cuenca, que se refería a eso. Yo creo que es muy peligroso que se someta a consulta popular un tema estratégico, un tema que va a ayudar al desarrollo del Ecuador. Nosotros no podemos dormir tranquilos mientras en el Ecuador siga habiendo desigualdad social, siga habiendo pobreza, siga habiendo altas tasas de desempleo, tengamos un déficit fiscal, no tengamos las cuentas fiscales equilibradas. Por eso es que estos recursos son necesarios para todos los ecuatorianos. Desde el sector Pero estos recursos afectarían las exportaciones no petroleras de la costa, porque hay una fase de la explotación que es hecha con minerales como arsénico, como cianuro, que van a contaminar las aguas de la costa. El arsénico y el cianuro están prohibidos de acuerdo con las normas ambientales en el Ecuador. La minería industrial responsable no utiliza, repito, no utiliza dentro de sus procesos ni arsénico ni ninguno de estos metales pesados. Precisamente existen técnicas desarrolladas, técnicas de nueva generación que no permiten la utilización de estos metales pesados en los procesos de transformación de los minerales que se extraen del fondo de la tierra. ¿Existe algún informe técnico de un organismo independiente sobre la materia? Hay informes justamente de universidades, hay las experiencias además que existen en el extranjero, y sobre todo en la ley ecuatoriana está prohibido el uso del arsénico y el uso del plomo. Quienes utilizan precisamente estos materiales, estos metales pesados, son los mineros ilegales, y eso es lo que nosotros tenemos que combatir en el Ecuador. Desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador queremos pedir que se respeten los derechos de las compañías que han recibido su concesión en méritos y en base a la ley.
Usted, que es un internacionalista, conoce muy bien aquel principio, pacta sunt servanda, los tratados y los contratos deben ser cumplidos. Y el Ecuador también entraría en un proceso muy complejo si es que se dan reclamaciones por parte de estas compañías extranjeras en el arbitraje internacional. Entonces, recapitulando, es fundamental que se respete lo que dice el artículo 261 de la Constitución, el artículo 313 de la Constitución y el artículo 1, que establece que es facultad privativa del Estado, del gobierno central, el manejo de los recursos energéticos, minerales y estratégicos. Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras e Industrias. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.